El día de hoy vamos a hablar sobre la pobreza en Colombia. El grupo está integrado por Ovalles Agudelo Yorleni, Solano Jiménez Angie, Yepes Fragoso Carlos, de el curso Expresión Oral y Argumentación. Para hablar de pobreza en Colombia, primero vamos a definir qué es pobreza. Entonces, la pobreza es la imposibilidad económica de satisfacer las necesidades esenciales de las personas. Es decir, es la carencia de recursos para llevar una vida con elemental dignidad. Y esa escasez se manifiesta en los recursos económicos indispensables para atender adecuadamente las necesidades básicas, personales y familiares. Pobreza en Colombia. La pobreza en Colombia afecta a millones de personas y representa la carencia económica para cubrir necesidades básicas. ¿Cuáles son esas necesidades? La salud, la alimentación, la vivienda y la educación. Para una mejor comprensión de este concepto, el Departamento Nacional de Estadística DANE distingue en sus informes y define la pobreza en tres ámbitos. ¿Cuáles son esos? La pobreza multidireccional, la pobreza monetaria y la pobreza monetaria extrema. Y todos los años el DANE representa a consideración del país la situación de cada una de ellas. La pobreza monetaria se define como la condición en la que una persona u hogar no tiene los ingresos suficientes. Un ejemplo de esta es cuando en el hogar solo labora una persona. Digamos que esos ingresos que van a entrar a ese hogar no son suficientes para cubrir esas necesidades básicas. Tenemos la pobreza multidimensional, que es la situación en la que las personas carecen de diversos recursos y capacidades básicas que le permiten vivir una vida digna. Esta pobreza multidimensional considera aspectos como lo es el acceso a educación, a salud, a vivienda, a alimentación y a servicios básicos. La pobreza extrema es la situación en la que no se dispone ni siquiera de los recursos mínimos para cubrir las necesidades, digamos, básicas como lo es la alimentación. Aquí en esta, cuando hablamos de pobreza extrema, es definitivamente que la persona carece de todo, o sea, ni siquiera un ingreso mínimo para poder cubrir esas necesidades. La desigualdad en Colombia. En nuestro país, una parte importante de la población, que es el 35,7%, vive en condiciones de pobreza. Es decir, que no logran cubrir sus necesidades básicas. Al mismo tiempo, hay una minoría pequeña, que es el 10% más rico, que concentra la mitad de toda la riqueza nacional. Esto evidencia una distribución desigual de todos los recursos. Entonces, el conjunto con la pobreza, la desigualdad, junto con la falta de educación, empleo y salud, son los principales desafíos que enfrenta el país en materia de seguridad económica. Impactos sociales de la pobreza. La pobreza en Colombia se ve en nuestra sociedad y en nuestras instituciones como factores de nutrición y alto riesgo de enfermedades por acceso limitado a la salud, baja calidad educativa y bajo rendimiento escolar vinculado a condiciones precarias, falta de vivienda digna y servicios básicos generando vulnerabilidad, exclusión social y desigualdad que afectan la participación cívica y política. Vemos que aquí en Colombia la educación es accesible para cierto tipo de personas en esta sociedad. Las personas que tienen bajos ingresos, que tienen un empleo informal, no pueden acceder a educación de calidad. También vemos que instituciones como de salud están en condiciones precarias, no se puede atender a todos los colombianos, no se puede acceder a los medicamentos. También es evidente ver que muchas personas en la zona de La Guajira se mueren de desnutrición también. Tenemos falta de vivienda digna, muy difícilmente se puede acceder a una vivienda digna. Estos serían algunos factores
que podemos ver en el impacto de la pobreza en Colombia. También tenemos otras principales estrategias para superar la pobreza: crear empleos de calidad. Sabemos que Colombia tiene una tasa de desempleo muy alta, por lo que se trata de crear empleos de calidad, es decir, empleos formales, con sus seguridad sociales, con sus primas, para así garantizar oportunidades laborales estables y bien remuneradas para reducir la inseguridad económica. Tenemos otra principal estrategia para superar la pobreza o reducirla, sería reducir desigualdad, aplicar políticas redistributivas que fomenten la equidad y el acceso a recursos, es decir, de pronto unos subsidios de vivienda, mayor acceso a subsidios, digamos, de educación. También se trata de invertir en educación y salud. Sería otra estrategia para así mejorar el acceso y la calidad a servicios básicos para romper el ciclo de pobreza. Y yo pienso que esta estrategia es la que más debería hacer inversión del gobierno, ya que si una persona con educación y salud sería una persona que puede tener altos grados de calidad de vida. Una persona que no puede conseguir un empleo formal por no saber escribir, no saber leer, muchas veces se va a hacer cosas ilegales también, ya que no encuentra otra manera de conseguir la comida para su casa, para pagar servicios. Por eso pienso yo que lo primordialmente para superar la pobreza es invertir en educación. Universidades públicas, que a las personas de bajos recursos no se le haga difícil entrar en una universidad. También que tengan centros de salud, los cuales puedan atender a las personas que se enfermen y las personas puedan conseguir medicamentos. Otra estrategia, y la última, sería fortalecer sistema social, protección social para mitigar riesgos económicos y vulnerabilidades. Fortalecer lo de los sistemas de subsidios, y no se debe solo dejar para unos cuantos ni sobre cierto tiempo, sino que sea algo permanente. Ahora vamos a dar respuesta a estos dos interrogantes. El primero, ¿creen que los programas de subsidio del gobierno ayudan realmente a superar la pobreza o generan dependencia? Los subsidios del gobierno esa moneda tiene dos caras. La primera es que, por un lado, representan un alivio inmediato para las familias que se encuentran en situación de pobreza, pero por otro lado existe el riesgo de que se pueda crear dependencia con esa ayuda del gobierno. Entonces, como el gobierno nos está ayudando, nos quedemos ahí solo esperando la ayuda del gobierno y no hacemos ninguna manera para salir adelante. El primer interrogante, para ver qué piensa cada compañero, cuál es el punto de vista de cada compañero. Bueno, haciendo relación a la primera pregunta, que creen que los subsidios del programa del gobierno ayudan a realmente superar la pobreza o generan dependencia. Como tú lo dices, pues yo estoy de acuerdo en lo que tú dices, que generan, puede ser que se vea visto de dos formas, que lo utilicen realmente como se debe para salir adelante o tratar de utilizarlo adecuadamente, o que entonces se vuelvan personas, digámoslo así, conformistas, solo con lo que el gobierno les dé y les ayude. Hay programas muy buenos como lo es, o no sé si todavía está, lo que era que pagaban por estudiar, ya sea en el SENA o en las universidades públicas. Se veía de pronto el interés de los jóvenes. Bueno, me pagan por estudiar, pero igual tiene que cumplir con un pensum, con unas calificaciones. Ya ahí
algo bien o mal se le quedaba al estudiante con esos tipos de ayudas, que digamos que sí van a generar de pronto a largo plazo que salga algún ciudadano bueno para la ciudad, para la población, para la sociedad, con este tipo de ayudas. Pero hay otras que por lo menos la que era, se llamaba anteriormente Familias en Acción, que lo que hizo fue como que crecer la tasa de natalidad, porque entonces ya las mamás, "Ay, no, por tantos niños que yo tenga, el gobierno me va a dar", sacaban hasta las cuentas de cuánto le iban a pagar por cada niño. Entonces, es como mirar qué estrategias sí pueden de pronto servir, que no vaya a crear en la población esa dependencia y entonces ya se queden así y no quieran seguir avanzando hasta seguir adelante. Eso pienso yo. Es como unos pros y unos contras. Tiene sus pros y sus contras. Bueno, yo pienso que los programas de subsidio del gobierno realmente sí ayudan a superar la pobreza y no generan dependencia. ¿Por qué no generan dependencia? Porque es un incentivo que no se acerca a un salario mínimo para que una persona pueda vivir tranquilamente. Entonces, en este sentido, el subsidio económico que se le dan a las personas que están en pobreza extrema, es un subsidio que de pronto le ayuda a pagar los servicios, de pronto a pagar algún medicamento. Entonces, en ese sentido, sí ayudaría a superar la pobreza, ya sean subsidios de transporte para que un estudiante pueda ir a estudiar a su universidad o para que un anciano de pronto con los 80,000 pesos que se le dan mensual, que creo que se le dan lo de adulto mayor, de pronto le pueda servir para comer. Ese sería mi punto de vista. El segundo interrogante, ¿de qué manera la violencia y el conflicto armado han influido en los niveles de pobreza en Colombia? El desplazamiento forzado ha sido uno de los factores más influyentes porque millones de personas, familias se ven obligadas a salir de sus tierras. El desplazamiento forzado se ve más en zonas rurales que urbanas. Entonces esas familias pues tienen sus fincas, tienen sus cultivos de maíz, de yuca, de aguacate y con ese cultivo ellos logran cubrir sus necesidades básicas. Al ser desplazados, pues deben ser desplazados a una ciudad. Llegan a una ciudad donde no tienen trabajo, no tienen fuentes de ingreso, donde lo único que saben es trabajar en el campo, cultivar la tierra. Y pues allá llegan y no van a tener cómo cubrir esas necesidades básicas, pues no van a tener ingresos económicos. Sí, esto es claro que el conflicto armado y la violencia sí aumenta y sí ayuda a que los niveles de pobreza en Colombia sean mayores. Como lo dice Yorlenis, son personas que salen de sus fincas, de su todo, o sea, dejan todo prácticamente, a veces hasta son en esas fincas por sacarlos, hasta pueden perder hasta la vida, porque de pronto hay quienes no quieran salir de sus terrenos, ¿verdad? Entonces, esta gente por tomarlos a la fuerza, ahí mismos los mata y los deja. Hay gente que tiene que salir con sus familias a empezar desde cero, sin nada, durmiendo en calles, en donde pues los coja la noche. Entonces, sí, sí estoy de acuerdo que este problema de la violencia y el conflicto en Colombia sí totalmente aumenta los niveles de pobreza. Eso es algo que yo creería que no tiene discusión porque sí, la gente tiene que salir pues y empezar desde cero. Entonces, obviamente empezar desde cero va a ser mientras consigue un empleo y si de pronto lo contratan, la experiencia que le piden a unas personas que de pronto vienen como dice Yorlenis, que son trabajos del campo, no van a tener pues esas experiencias para trabajar ya lo que es en las zonas urbanas. Entonces, sí, es complicado este tema. Bueno, yo pienso que la verdad no hay discusión si los conflictos armados y la violencia han influido en los niveles de pobreza aquí en Colombia. Ya una persona que trata de emprender, tener un negocio, ya debe de pagarle a otra persona para poder trabajar.